Fue la Barra Aragonesa, cuyo primer campeonato se celebró en el año 1931. Atentos porque 90 años después apenas quedan campeonatos y el juego cuenta con muy pocos seguidores. Jorge es uno de los enamorados de este deporte. Bueno, pues chicas, chicos, vamos a coger las barras, vamos a entrenar un poco para recordar nuestros buenos tiempos y no lesionarnos cuando vayamos a tirar. Empecé con el club en Teruel en el año 2000, es decir, ya un poco más de 20 años. Por una parte, cuando empezamos éramos unos pocos, pero conseguimos crear un equipo que en sus mejores momentos presentó en competición federativa a 43 integrantes, 30 varones y 13 mujeres. En el 2007 éramos 84 socios en el club. No quiere decir que luego todos participaran porque tenemos otras actividades aparte del tiro de barra. Los oyetes, que es un juego de puntería, o el lanzamiento de saco, que es un juego también de fuerza y habilidad. Equipo masculino, equipo femenino, y luego en juegos escolares teníamos a 25, 14 chicas y 11 chicos. Bueno, aunque teóricamente socios somos todavía bastantes, somos 43, que no está mal para un club deportivo de estas características, pero lo cierto es que luego participantes reales en competición en tiro de barra, hoy en día, ninguno, cero absoluto. Pero bueno, es una cosa, una llamita que está a punto de consumirse, por así decirlo. Esto está amenazado de extinto. Vamos. Pues llevo jugando pues desde el 2010 o por ahí. Pues nos animaron porque estaban los hombres ya tirando a barra y parece que nos animaron un poco a un equipo de mujeres y ahí en ello estamos. Esto se está perdiendo, pues qué te diría yo, pues como muchos de los juegos así tradicionales que hay muy poquita gente y luego pues la gente joven era muy poca la que seguía detrás y ya pues nada, esto se dejó del todo. Seguimos con ganas para que esto continúe igual que muchas tradiciones que hay aquí en Aragón. Hay que continuar como sea. Vamos a por ello.